Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día jueves y lamentablemente cada día que pasa vamos entregando, bueno, no nosotros los chilenos, no el pueblo de Chile soberano, pero sí el gobierno nefasto de Sebastián Piñera. Y como lo vengo diciendo hace varios programas, varios capítulos, entregando la soberanía de Chile a la Agenda 2030 de la ONU, entregando todas las decisiones políticas de, de Chile, del Estado de Chile, a las políticas ONU. Prácticamente cualquier política, cualquier acción que haga el gobierno de Chile eh, tiene el logo de la Agenda 2030 de la ONU. Hoy en La Moneda se firmó un pacto, un acuerdo, donde Chile se compromete a informar y a hacerse, si ya no estuviera la ONU ya lo suficientemente metida en todo el Estado de Chile, en todas sus instituciones, Chile se compromete a ser asesorado aún más por la ONU. O sea, prácticamente nosotros como país le estamos rindiendo cuenta a una institución que no es internacional. Como ya en capítulos anteriores he demostrado que la ONU no significa ni paz, ni seguridad, ni prosperidad de los pueblos. ¿Qué país que ha sido intervenido por la ONU es un país desarrollado, un país que ha salido de su pobreza? Ninguno. Una muestra, un botón, un país intervenido completamente por la ONU es Haití, y ahí podemos ver el desastre que tiene en ese país, que en parte también nos mandaron un porcentaje de ese desastre que tiene la ONU en Haití, nos mandaron un porcentaje para Chile, acá a Chile, para que los demás países solucionen el desastre que tiene la misma Organización de Naciones Unidas en Haití. Vemos como todas las instituciones del Estado están más preocupados de, de darle mejor acceso a salud, a vivienda, a trabajo, a los migrantes, y dejan en segundo lugar a los chilenos. Y este ni siquiera es un hecho que sea una conspiración, o sea que uno sea chauvinista, o que quiera tener un mensaje propiamente nacionalista, anti-inmigración, sin ningún sentido lógico de las cosas que están pasando. O sea, es cosa de revisar los periódicos chilenos, y es cosa de escuchar el mensaje de los políticos, es cosa de escuchar a este mismo gobierno como habla. Otra muestra de lo nefasto que está haciendo este gobierno y las instituciones que son parte del Estado son las declaraciones de Sergio Mico, eh, la nueva persona que está a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, diciendo que la primera prioridad son los migrantes y los mapuches. En segundo lugar los niños y tercer lugar las mujeres. O sea, para que sepan, los movimientos feministas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos los deja en tercer lugar. Y los niños, que son el futuro de Chile, están en segundo lugar, pero primero son los migrantes y los mapuches. Los mapuches son chilenos, pero los clasifican como que no fueran chilenos, de una misma institución que es parte del Estado. Entonces, ¿dónde está el engaño? El engaño es que una institución como la ONU es la que dicta todas las políticas que es de Estado. Ya Sebastián Piñera ya no es presidente de Chile, es un representante de Chile en la ONU.
O sea, nosotros ya no estamos eligiendo presidente de Chile, estamos eligiendo un representante para que vaya, para que siga las políticas ONU. Esa es la realidad. Chile ya no elige presidente, elige qué personaje de la corporación política nacional es representante de las políticas ONU que se van a llevar en Chile. Si eliges de derecha se van a hacer un poquito más lentas, si eliges de izquierda van a ser un poco más rápido, pero no hay ninguna diferencia. La representación política nacional, la corporación política que gobierna Chile, que gobierna estando en el gobierno y en oposición, con diputados, con senadores, con alcaldes y etcétera, todos los representantes del poder político, son todos, están todos de acuerdo con el tema de haber entregado la soberanía de las políticas públicas, económicas, a la ONU. Nosotros como chilenos, el chileno está trabajando para hacer posible las políticas ONU. Esa es la realidad. Están pagando impuestos para hacer posible las políticas ONU. Cada día usted, señor, que sale a trabajar, usted, señora, que sale a trabajar por las políticas ONU, no por lo mejor para el país. Y esa es la realidad. El que no quiera entenderlo tiene un sesgo ideológico totalmente eh, contrario a lo que ha sido la institucionalidad chilena. Chile, por más que haya tenido problemas políticos que son propios y que en todos los países lo tienen, eh, no lograba una unidad para poder salir adelante en una gran cantidad de temas, pero increíblemente, para estar de acuerdo todos con las políticas ONU, todos se han dado la mano y han avanzado en lo mismo. La trampa, el engaño, es simplemente porque ya políticos de derecha e izquierda, si no tienen el pensamiento que tiene la ONU, eh, no son financiados, no son tomados en cuenta, no son validados por este sistema político y comercial en el que vivimos. Y es increíblemente difícil salir del cerco mediático donde seres o personas independientes tratan de dar una opinión contraria a esto que quieren imponernos desde la ONU y con la ayuda de los políticos chilenos traidores, que son los que están en el Congreso y en el gobierno, que los partidos políticos. Porque si le sumamos todo lo difícil, si tienen todo el poder, tienen todo el dinero, toda la financiación de parte de las grandes empresas para hacer sus campañas, el único sistema o gran medio comunicacional que teníamos como para difundir ideas era YouTube, más que cualquier otro. Pero YouTube, eh, todos mis videos han sido sancionados en las búsquedas. Si yo busco los videos míos en las búsquedas no salen. ¿Por qué? Y yo no presento ni siquiera imágenes, solamente hay una imagen con el logo del podcast, pero el lenguaje no va a no es pro ONU o pro políticamente correcto o buenista. Entonces, el cerco se hace cada vez más difícil de pasar. Tenemos en contra los políticos, las empresas multinacionales y la prensa. Y ahora además los sistemas y se supone que son independientes para poder subir contenido. Entonces lo limitado que va quedando de espacio para poder difundir ideas que salven al país y su soberanía de estos traidores se va optando cada vez más. Si le sumamos a esto que muy poca gente está interesada realmente en la política. Y la gente que está interesada en la política sigue con los mismos sesgos desde la Segunda Guerra Mundial. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y no salen de eso. No se dan
Así que vemos ese saco ideológico que cuesta mucho romper. Son demasiados años de estar en lo mismo, con las mismos, con las únicas opciones políticas. Es difícil romper ese cerco. Ahora también vemos ahí como el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, muy sonriente, muy felices todos, firmando algo que increíblemente, como esta Agenda 2030, nunca ha sido presentada en las campañas políticas, nunca ha sido presentada al pueblo de Chile. Por más que uno pueda decir, mira, es que estas políticas puede ayudar a algún país o a algún grupo en específico, jamás, jamás un político chileno en una campaña, ya sea para diputado, senador, alcalde, lo que sea, presidente, le ha dicho a Chile, le ha dicho a los chilenos que ellos están a favor de la Agenda 2030 y que esta es la agenda y esto es lo que queremos para Chile. Siempre es todo escondido, todo bajo la sombra. Los políticos chilenos actúan a espaldas del pueblo de Chile, igual que en la época antigua, como conspiraban los masones. Ahora no conspiran de la misma forma porque hay una serie de medios independientes que lo suelen denunciar, pero claramente estas conspiraciones se ven cada cierto tiempo. Por ejemplo, el desastre que hay en el sistema judicial chileno. Claro, y si uno tiene este punto de vista o esta posición política que rompe con el establishment, de decir de que estas personas han destruido varias naciones y han destruido varios sistemas políticos porque no tienen patria, no tienen Dios, no tienen la moral que necesaria para conducir a, a un país. Pero si tú los denuncias, eres inmediatamente anulado por los medios. Todo esto tiene que ver con la elite y con el establishment que tienen los países. Así que es importante que los chilenos entiendan de que esta situación que está viviendo el país es muy difícil volverla atrás. Es muy difícil volverla atrás cuando toda la corporación política está unida. Es algo muy difícil y todos piensan que está bien. Y los que no piensan que está tan bien están inmensamente bloqueados o cercados por sus mismos partidos políticos. Inmediatamente alguien que se refiere a que esta agenda está mal o que no es lo mejor para Chile va a ser echado del partido político. Eso, eso ténganlo presente que así va a ser. Y como los políticos chilenos son cobardes, no se van a atrever a salirse de su partido ni ser sancionados. O dejar de tener su establishment, o dice ese sueldo increíble que tienen los políticos en Chile. Perder ese estatus para ellos es mucho más importante, no perder ese estatus, que defender los reales intereses de la gente que paga los impuestos y de la gente que quiere al país, de la gente que valora a las personas que lucharon por este país. Al firmar toda esta serie de tratados, toda esta serie y seguir esta Agenda 2030, todos estos antichilenos lo único que están haciendo es olvidarse de todas las personas que lucharon por este país para hacerlo. Nosotros nunca hemos sido un país desarrollado ni un país con una gran tasa de productividad, etcétera, digan todo lo que quieran, pero tenemos eh, un orgullo por lo que se ha construido, a pesar de todos los problemas. Y ese orgullo es válido, ¿por qué no sentirlo?
Por eso es importante recordar palabras de nacionalistas de otra época. Solamente los ricos pueden darse el lujo de no tener patria. Y los políticos chilenos son todos burgueses, son todos del 1% más rico. Es muy difícil que un político chileno con esa, y ya que ha heredado de generación en generación su establishment político, y que desde jóvenes han sido políticos, han recibido dinero del Estado. Muchos políticos que se dicen de izquierda, que se dice, por ejemplo, Tomás Hirsch tiene una gran cantidad de negocios con el Estado, de más de 300 millones de pesos. Es increíble como personajes acusan al Estado de Chile de ser opresor, de no darle lo mejor, mejores oportunidades a los más pobres, y se han enriquecido gracias al Estado. A todos estos youtubers que dan buena información sobre políticos, les invitaría a hacer yo no me dedico a la investigación, yo me dedico a la opinión. La investigación la hago, pero yo no me gustan los videos armados por investigación. Hay otros que tienen les gustará más eso, pero yo invitaría a hacer un video sobre todos los políticos que tienen negocios con el Estado, que han tenido en el pasado y que siguen teniendo. Van a quedar sorprendidos que los mismos que dicen que el Estado es opresor, que es asesino, que viola derechos humanos, tienen negocios con ese mismo Estado opresor y son una manga de hipócritas. Un político no debería tener negocios con el Estado ni antes ni después, debería ser un requisito no tener negocios con el Estado. Un requisito para ser representante del pueblo debería ser no tener negocios con el mismo Estado que es una falacia argumental atacar al Estado pero hacer negocios con él. Es antiético, antimoral y totalmente contradictorio. Servirse del mismo Estado que después ellos mismos atacan con su ideología es totalmente ridículo, hipócrita. Por eso siempre los invito a que lean, que busquen investigación, cuando alguien esté hablando de estupideces o alguien está hablando algo que digan, pero es que esto no es así, busquen la información sobre ese personaje y siempre van a encontrar algo que tenga que ver con el Estado. ¿Cuántos personajes de izquierda han trabajado en el Banco Mundial y después salen como candidatos atacando a estas instituciones? Son unos hipócritas. Eso es lo que son. Así que, chileno, estamos en un gran problema porque hay un cerco totalmente muy difícil de pasar. Y si no se une el pueblo de Chile, va a ser reemplazado brutalmente y de una forma muy rápida. La tasa de nacimientos de chilenos está bajando es una disminución pero alarmante. Y la tasa de nacimientos de mujeres extranjeras en Chile crece y crece. Ya va a cerca de un 30%. Y están ingresando cerca de 300.000 extranjeros al año. Si eso lo suma en 10 años va a tener 3 millones más el millón y medio, o sea, va a redondear en 5 millones de extranjeros con 13 millones de chilenos. Porque la población chilena no nace, pero también van muriendo. Entonces vamos a tener más de un 30% de población extranjera, donde no va a tener ningún apego con esta tierra. No le van a importar nuestro eres patrio, no le va a importar nuestra historia republicana, no le va a interesar la historia de Chile, no le va a interesar nada que tenga que ver con nuestra identidad.
Y así se destruyen los países, robándole su identidad, cambiando la población. Es cosa de mirar cómo está Europa, devastada, devastada totalmente con su identidad histórica de miles de años. Y si no fuera poco, las mismas personas de partidos políticos que son nacidos en los países atacan al Estado, atacan la cultura, atacan a la institucionalidad, atacan los valores, atacan el cristianismo, atacan lo que ha hecho que esos países o que el mismo país o el mismo Chile ha sido construido. Y aparecen todos los negacionistas queriendo olvidar la historia, queriendo cambiarla, queriendo decir que es por culpa de nuestra historia que nosotros somos así. Son negacionistas, van en contra de la naturaleza humana, se niegan a sí mismos. Una persona que nace en un país no debería negar su propia historia, debería aceptarla, construir, y si hay cosas negativas, trabajar para que eso cambie, pero dentro de la institucionalidad, dentro del respeto. Pero vemos, por ejemplo, la izquierda que es totalmente contraria, porque no tiene identidad. La izquierda solamente eh, es afín al partido. Esto llevado al Partido Comunista y claramente ellos no tienen patria, ellos la única, a lo único que siguen es el Partido Comunista. Esa es su religión, su único fin. No les interesa destruir las patrias ni atacar al Estado. Solamente les importa llegar al poder. Y lo que estamos viendo en este momento también es la derecha que es, supuestamente muchos se dicen que son patriotas. Yo estoy hablando de los políticos. Eh, eh, Son totalmente vendidos todos a la globalización, a la ONU. No defienden a los chilenos. Y vemos como este gobierno se ha desfilado haciendo reverencia a la Organización de Naciones Unidas de una forma pero nefasta, nefasta. Y eso lo van a ver reflejado en las próximas elecciones. Lo van a ver reflejado en las próximas elecciones. Lo más probable es que la izquierda no gane. Y tengamos un presidente que siga las mismas políticas. Aquí ya no importa mucho por quién vote, importa presionar. Ya no va importando quién salga elegido mucho. Porque la Agenda 2030 de la ONU ya está aprobada por todos los partidos políticos, por todas las coaliciones, por todos son unos vendepatrias, todos son unos antichilenos. Todos. Sin excepción alguna. Yo aún no escucho a un político chileno que diga que la agenda de la ONU es antichilena, que diga que no nos favorece, que diga que nos quita soberanía, que ningún político chileno se ha referido a esto. Ninguno. Yo sé que hay mucha gente que debe seguir a José Antonio Cast, pero tampoco se ha referido a la Agenda 2030. Se ha referido tímidamente a algunas cosas de la ONU, que el pacto migratorio el año pasado, pero plantearse directamente en contra de esta Organización de Naciones Unidas y de sus políticas, que hagan lo que quieran con el resto del mundo, a mí no me interesa, pero que no se metan con Chile. A eso voy, a mí no me importa que los países, los demás firmen tratados con la ONU, ¿qué me importa? A mí no me interesa, pero Chile ha perdido su soberanía por culpa de los políticos que le hacen reverencia a la ONU. Ningún político chileno se refiere con estas palabras a ir en contra de estas políticas globalistas. Ninguno, absolutamente ninguno. De los que tienen representación o que tienen gran representación, por ejemplo, José Antonio Caz no está en el Congreso.
fue candidato presidencial y sí, una figura mediática, pero no se refería con esas palabras a la ONU. ¿Por qué? Porque es políticamente correcto, le va a quitar financiación y porque simplemente yo creo que ni siquiera le importa el tema de la ONU. Ellos no ven realmente el daño que le están haciendo a nuestro futuro. Ellos no miden el real daño. Este gobierno ha sido nefasto. Michelle Bachelet fue horrenda lo que hizo con Chile, horrendo. Pero este gobierno no se ha quedado atrás, no se ha quedado atrás. Sigue firmando tratados, sigue dejando entrar gente, seguimos viendo como la delincuencia sube, y ya la delincuencia, vemos motochorros, vemos cosas que antes no veíamos en Chile. Siempre ha habido delincuencia, siempre ha habido delincuencia. Eso tampoco es decir que antes no había delincuencia, siempre ha habido delincuencia, pero no a este nivel, no a este desorden, a este afeamiento de las ciudades, horrible, se ven las carpas por todos lados, sucias, con mucha gente que no tiene dónde vivir, con mucha gente que está viviendo en la calle. Esto no es solamente culpa de que dicen, que lo que pasa es que este sistema capitalista, y no es eso, son las políticas horrendas que son de acumular y meter y meter y meter gente sin tener porque siempre hemos sido una economía pequeña. No somos una economía como la alemana, como una economía, por último, como la española, que tiene una gran cantidad de habitantes. No somos una economía grande, siempre hemos sido una economía pequeña porque somos pocos habitantes. Y meter gente. O sea, estos irresponsables, vende patria, antichilenos, han metido 1.400.000 personas porque siempre tienen que dejar un, un margen de gente que ha entrado ilegalmente. 1.400.000 personas en 6 años. Desde 1810 hasta el 2012 habían entrado a Chile, o sea, nunca habían entrado a Chile esa cantidad de gente. O sea, en 6 años ha entrado más gente que en toda la historia de Chile. Es increíble. Es el real daño. Ese es el real daño a la economía, al futuro, a los más pobres, a los niños. Y los que tienen hijos, los que son padres, sepan que si no se levantan ahora, el futuro de nosotros. Yo tengo 36 años. Mi futuro ya está coartado. Ya vendieron mi futuro estos políticos basura. Y si tú tienes hijos, tienes que luchar por el futuro de tus hijos. O a dejar que hereden un país sin tradición, sin que sea totalmente sin ningún sentido de la nacionalidad chilena. Y más encima que un gobierno mundial como es la ONU dicte todas las políticas que se lleven a cabo en Chile. O sea, cuando vayas a votar, realmente no estáis votando por un presidente ni por un senador, estáis votando por un representante de las Naciones Unidas. Si la Agenda 2030 está dando todas las pautas para seguir por la Constitución chilena, vale hongo. En este momento vale hongo, lo que vale es la Agenda 2030. La ONU es la que establece el gobierno en este país. No es ni la Constitución, ni las leyes que salen en ella, ni el presidente, es la ONU. Esa es la realidad. Esa es la real. Eso es lo real que está pasando en nuestro país. Y eso ningún político mentiroso se atreve a decir o ir en contra. Ningún político, porque son unos cobardes. Derecha e izquierda son cobardes, vendepatrias. Son antichilenos. Y sepan que en 41 capítulos de este podcast yo nunca me he referido en contra de un inmigrante.
porque la culpa no la tiene el que entra a este país buscando un mejor futuro. La culpa lo tienen los políticos corruptos, vendepatria, antichilenos de esta corporación. Son una corporación de ladrones al pueblo de Chile. Una corporación apátrida, una corporación que lo único que le importa es mantener su estatus, su establishment. Lo único que le importa es seguir ganando los 20 millones, los 15 millones de pesos que ganan. Es lo único que le importa. No le importa al pueblo de Chile, no le interesa. No les interesa, son unos totalmente, ya ni siquiera uno puede decir que son vendidos al sistema y esas palabras que se ocupaban antiguamente. Son unas personas que son totalmente anti chilenos, anti pobre, anti clase obrera, anti clase media. Eso es lo que son. Son anti chilenos. Y si yo recuerdo un lema de un nacionalista español antiguo, es porque claramente me estoy refiriendo no a las personas que a lo mejor tienen un cierto capital, y me estoy refiriendo a esa clase, a esa clase política que gana más, gana un sueldo que solamente tiene el 1% de este país, donde el 1% de este país es lo menos que le importa la inmigración. Porque el 1% de este país o es empresario o ha heredado una fortuna. El 1% de ricos de este país no ha hecho la fortuna por ser emprendedor. Eso hay que tenerlo claro y es una realidad. El 1% de este país no ha tenido esa fortuna porque inventó una aplicación móvil y se hizo millonario. No, son oligarquías que ha tenido y que tienen los países, son las élites. Lo que pasa es que la élite chilena es tremendamente, lo único que le importa es mantener su estatus económico, no le interesan, son apátridas también, y eso es fuerte decirlo, pero es verdad. Por eso es importante que abran los ojos. El chileno lo único que puede hacer es o presentarse, formar un partido o ir en contra para que esto sea más lento, pero es casi prácticamente eh, no se ve una real salida para que estos políticos dejen de vender al país, a la ONU. No se ve una real salida. Lo único que podemos salir es ir a protestar para que estos políticos se den cuenta que el pueblo está descontento. Así que eso, amigos, les dejo esas reflexiones. Recuerden escuchar el podcast por Spotify, por iVoox y por todos los medios de podcast, por el canal de YouTube Nuevo Chile, y cualquier mail que me quieran enviar a podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com, y tratemos de unir el pensamiento patriótico. Está muy disperso. Hay gente que pucha cree en el libre mercado, hay gente que es tercera posición, y hay gente que simplemente es nacionalista y no tiene, o quiere a su país y no tiene un pensamiento político. Hay gente que está de izquierda, que yo sé que me escucha, tratando de unir de unirse, de por ejemplo compartir este podcast, de compartir otras personas que hablan, de tratar de unirse, de seguirse en Twitter, de hacer un movimiento que sea un poco más diverso en el sentido de ir en contra de la ONU, en contra de estas políticas. Porque lo único que va a terminar pasando es que vamos a tener que no vamos a tener patria, no vamos a tener nación, vamos a tener simplemente la Capitanía General de Chile otra vez. Eso es lo que vamos a tener. En vez, vamos a retroceder 210 años, y en vez de ser, en vez de gobernarnos el gobierno español, nos va a gobernar el gobierno de la ONU, un gobierno mundial. Y eso es lo que está pasando en este momento. Si una entidad extranjera es la que dicta las políticas en un país, es porque ese país es sometido y ese país no tiene soberanía propia.
un país soberano elige a sus representantes para que ellos dicten las verdaderas políticas, no para que venga un ente extranjero a dictar las políticas que se llevan en un país. Y ahí es donde está el error. Y ahí es donde todos tenemos que pronunciarnos en contra de la Agenda 2030. Así que eso, amigos, un abrazo, nos estamos escuchando y viva Chile.